gusto poderles saludar. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos y de una manera especial en este proceso. Estamos a la mitad del camino. Gracias a Dios que estamos hasta aquí. Sé que no ha sido sencillo, han sido tiempos muy confrontadores, donde la palabra nos está enseñando cosas muy profundas del corazón que, aunque quizá la mayoría de nosotros ya conocíamos, pareciera que nos ha llevado un poco de trabajo llevarlas a cabo. No ha sido fácil. Y cada vez que la palabra nos confronta, pues no deja de ser duro. Y de repente como que quisiéramos mejor detener el proceso, porque pues no es muy grato escuchar cuando las cosas no están haciéndose de la manera que Dios quiere. Pero te felicito porque estás hasta aquí. Y esto me recuerda en una ocasión que tuve la oportunidad de ir a compartir la palabra a una provincia en mi país. Tuvimos que caminar por mucho tiempo en un lugar muy caluroso, un calor extremo, y de repente llegamos a una presa muy grande y cometí un error muy grande que estuvo casi costándome la vida. Déjame te cuento que fue tanta mi desesperación por el calor que yo sentía, que cuando llegamos a la presa lo primero que hice fue lanzarme para refrescarme y sentí yo que el calor se me iba quitando poco a poco. Pero comencé a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Y cuando llegó el momento en el que ya me sentí cansado, cuando sentí que la fuerza se había ido, honestamente, pues decidí, creo que hasta aquí puedo llegar. Yo ya estaba, cuando noté, ya estaba exactamente en el nivel del medio de la presa y la fuerza que me quedaba era muy poca. Ya estaba demasiado cansado, empezaba a sentir mi cuerpo con calambres y la decisión incorrecta fue el seguir nadando, pero al lado como iba yo, es decir, al otro extremo, en lugar de regresarme a donde venía, nadé todavía más hacia adelante y pues llegué exhausto, totalmente rendido a la orilla contraria y me tiré. El problema es que ahora tenía que hacer el mismo esfuerzo para regresar. El error lo cometí en haber desgastado lo poco que me sobraba para seguir hacia adelante, en lugar de regresar. Hoy no se trata de hacer eso. Hoy no se trata de agarrar fuerza para regresar. Hoy se trata de entender que Dios nos está llevando hasta aquí, en donde nuestra capacidad está llegando a un límite, en donde nos estamos dando cuenta de la verdad de Dios a nuestras vidas. Y te motivo, te invito a que sigamos adelante. Hoy estamos en el día 4 y estamos hablando de un tema con el cual tenemos muchos conflictos todos nosotros y es acerca de la obediencia. Pareciera que todos sabemos lo que significa ser obedientes, nos gusta que la gente sea obediente, nos sentimos a gusto cuando alguien nos obedece, pero oigan, ¿cómo cuesta ser obediente? ¿Cómo cuesta aprender a someternos, a obedecer instrucciones, a seguir al pie de la letra lo que se pide que hagamos? A veces decidimos mejor dejar las cosas a la mitad, no continuar, y mostramos una actitud de desánimo, de frustración y que ya no queremos seguir adelante porque luchamos con el asunto de la obediencia. Y la Biblia es muy bella porque nos habla de muchos ejemplos en los que nos muestra cómo la bendición de Dios viene a la vida del hombre cuando nosotros tomamos una actitud de obediencia. Tenemos casos importantes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos muestran vidas como la de Moisés, el mismo pueblo de Dios, que les costó mucho trabajo obedecer, pero que una vez que lo lograron, recibieron el beneficio de, de la obediencia, que es la bendición. Siempre hemos creído que en la obediencia hay bendición y por el contrario, en la desobediencia hay maldición. Entonces, hoy queremos hablar acerca de un ejemplo en la vida de Moisés, un suceso, en la vida del pueblo de Israel marcado en este primer rey que hubo. Mencioné a Moisés porque hace un rato también te hablé de él, pero hoy nos vamos a enfocar en el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. De hecho, el título de la lección dice Saúl,
el de doble ánimo. Y nos describe la vida de Saúl en un declive tremendo a consecuencia de su falta de obediencia. Capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Es donde estaremos basando hoy un suceso importante en la vida de este personaje que nos muestra lo difícil que fue para él aprender a obedecer y las consecuencias que trajo consigo el no hacerlo. Del capítulo número 15, en los primeros 3 versículos, encontramos claramente cómo Jehová le da una instrucción a Saúl a través de Samuel el profeta. La instrucción fue la siguiente: dile a Saúl que vaya contra los de Amalec y acabe con todos, no importando edad, no importando capacidad, tanto animales como seres vivos tienen que terminar con todos. La instrucción era literal. Tenemos que entender que las instrucciones de parte de nuestro Dios tienen que obedecerse de manera total y no parcial. Dios le dio una instrucción, repito, a Saúl a través de Samuel, de qué es lo que él tenía que hacer con esa nación y con toda esa gente que la conformaba. Y Dios le dio una palabra directa a Saúl, diciendo qué era lo que él tenía que hacer. Pero vemos cuál fue la decisión, qué fue lo que hizo, cuál fue la reacción, cómo actuó Saúl después de esto. Dice en los versículos 5, 7 y 9 que Saúl pues hizo lo que se le pidió, confrontó a estas personas, los encontró y derrotó a todos ellos. Pero de repente él tomó una decisión y la instrucción era acabar con todos, pero él decidió que al rey no lo iba a matar y que las mejores partes del ganado que tenían ellos tampoco se iban a deshacer de ellas con la excusa de ofrecerlas como sacrificio para Jehová. Y es que había algo muy interesante en estos tiempos, cuando un rey conquistaba un reino y lograba traer al rey del reino conquistado con él, era una señal de orgullo. Era como su corona, era la victoria máxima de ese enfrentamiento. El que él no solo sometió al pueblo, pero que trae cautivo al que era el rey de ese pueblo. Eso era como una estrellita más en el adorno del rey Saúl. Pero la instrucción, recuerda, había sido que tenía que acabar con todo. La Biblia dice que hizo lo que él decidió hacer, y esto cometió que él se convirtiese en un hombre desobediente ante la dirección de parte de Dios para su vida. Y encontramos en los siguientes versículos, los versículos 10 al 15, cómo llega Samuel una vez más a ver qué es lo que había pasado, cómo había hecho Saúl con la instrucción que Dios le había dado. Y bueno, pues Saúl respondió que todo había estado muy bien y de repente Samuel escuchó un ruido por ahí y dijo, ¿qué es eso que escucho? Y pues Saúl, al verse descubierto, nota que la primera reacción, de acuerdo a lo que dicen los versículos 10 al 15, que este hombre tuvo fue el de culpar al pueblo, culpar a sus seguidores y decir, es que ellos me pidieron que guardáramos los animales mejores para ofrecerlos a Jehová. No asumió la responsabilidad de haber cometido una desobediencia. Buscó sobre quién recargarse, buscó a quién culpar de lo que había pasado, mostrando a través de esto una actitud de orgullo. Y no solo eso, sino una actitud de hipocresía, al decir, los animales los reservamos porque tenemos el deseo de ofrecerlos a Jehová. Cuando la verdad, detrás de todo esto había una actitud de desobediencia por querer él sentirse y saberse superior al ejército que él había derrotado y a la nación que él había vencido por orden de Jehová. No era lo que Dios le había pedido. El pueblo, dijo él, me pidió que no destruyera
estos animales, que los guardara para Jehová, y los culpó y disfrazó su desobediencia con una actitud falsa de adoración, al decir que Jehová se iba a agradar de lo que él hiciera. Vemos claramente este orgullo mostrado. Y hay algo bien interesante en lo que podríamos resumir la actitud de este personaje. Me gusta cómo el libro lo marca en la página 130, cuando dice que cómo podemos resumir la desobediencia que hizo este personaje, que cometió. Y dice, aquellos que se jactan de su obediencia pueden estar tratando de cubrir su desobediencia. Ante los ojos de Dios, nada es más importante que la obediencia. La desobediencia revela un corazón rebelde. El punto más pequeño de la desobediencia no es un asunto de poca importancia. Así como la brujería, la rebeldía, nos da entrada al reino y la influencia de Satanás. Esto para mí es muy fuerte y que no podemos pasarlo por alto. Pero delante de nuestro Dios, la rebeldía es comparada a la actitud de la hechicería. Y bueno, de repente ninguno de nosotros quisiera tener como compañía a alguien que ejerce la brujería. Es más, cuando sabemos de alguien que tiene ese tipo de actividades, procuramos evitarlo, porque sabemos que su influencia no es buena. Pero delante de Dios, ese mismo mal, esa misma actitud es la que tienen las personas desobedientes. Y esto como que lo hemos minimizado. Y hoy pensamos que la desobediencia pues es un problema de todos y que es mínimo y que bueno, hay cosas peores que eso. Hoy la palabra estamos entendiendo con claridad que nos describe cómo ofendió a Dios la actitud de este rey al no obedecer la instrucción que Dios había dado a él que hiciera. Es importante que nosotros tengamos mucha conciencia de que la desobediencia traerá consecuencias destructivas a nuestra vida. Amados, es verdad que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a la desobediencia y que nos es más fácil desobedecer que obedecer. Pero ahí contamos con la ayuda de Dios para mantener una actitud correcta. Y me encanta una declaración que el libro dice que la actitud de la obediencia debe de ser algo que se practique todos los días. Debe de ser algo que estemos nosotros permanentemente pidiendo a Dios que nos ayude a ser gente obediente. Porque en la obediencia, repito, hay bendición. Y no podemos conformarnos con decir, bueno, es que es un problema mío, me cuesta trabajo obedecer y lo tengo que ver de esa manera. No es así. Tenemos que luchar contra todo esto y permitir que la obra de Dios en nuestra vida nos convierta en los hombres y mujeres que sabemos obedecer. Porque, amados, en la obediencia hay bendición. Y termina la lección haciéndonos una pregunta. Si Dios fuera a examinar mi corazón, si Dios fuera a examinar nuestro corazón, ¿qué diría de nosotros? Diría que soy más como Moisés, yo lucho por obedecer plenamente a Dios. Soy más como Saúl, en ocasiones únicamente obedezco parcialmente a Dios y luego le ofrezco excusas o culpo a otros por mi desobediencia. No muestro ninguna preocupación por si estoy o no desobedeciendo a Dios. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Estoy en realidad obedeciendo como Dios quiere que lo haga a lo que Él me está pidiendo? ¿O soy una persona que obedece de manera parcial como lo hizo Saúl? Sí enfrentó a los de Amalek, sí los mató, pero no lo hizo como Dios se lo dijo. Él le dijo acaba con todo. Y él decidió en qué forma y hasta dónde obedecía a Dios. Quizá tú y yo hemos tomado mucho una actitud muy similar a la de Saúl. Y pensamos que como obedecimos un poquito,
No, Dios no va a tomar en cuenta lo que no hicimos. Y no es así. La obediencia es total, no es parcial. Dios no está mirando el que nos quisimos esforzar a obedecer. No, Él quiere que aprendamos a obedecer en totalidad lo que su palabra dice para nosotros. Qué triste es que Saúl hasta el último momento mantuvo una actitud soberbia y rebelde ante la voluntad de Dios. Y es desagradable saber que desperdició una oportunidad que no solo lo afectó a él, pero también a los que venían detrás de él. Porque si tú recuerdas, había una promesa de que sus hijos o su hijo tomaría el trono cuando él ya no estuviera. Y si recuerdas, la historia dice que Saúl murió en una guerra junto con su hijo, el que tenía que haber ocupado el lugar. Aunque Dios ya tenía listo a David, la intención es que Saúl no valoró esa bendición que Dios le había dado para él y los suyos. Y no le importó saber que tenía una actitud de desobediencia. Que Dios nos ayude a ser conscientes de que la desobediencia no traerá cosas buenas para nosotros, ni tampoco para los que más amamos. En la obediencia hay bendición. Y no es la obediencia en partes, es una obediencia total. Si Dios te está dando una instrucción, si Dios nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, tú y yo no estamos aquí para cuestionar las decisiones de Dios, para negociar lo que Él nos pide, para ofertar lo que más creemos que conviene. Somos llamados a obedecer y a tener la misma actitud de Jesús cuando vino a esta tierra. Dice la Biblia que Él aprendió la obediencia y lo hizo para someterse a la voluntad de quien lo envió. Él nos dio ejemplo, y si Él supo obedecer y pudo obedecer, nosotros tenemos la bendición de lograrlo, porque Él está intercediendo por nosotros, y como lo hemos estudiado ya, su gracia nos ayuda para ser gente obediente. Permíteme hacer una oración contigo para terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos sigues mostrando el deseo de tu corazón de cambiarnos a tu imagen. Señor, somos conscientes de que la desobediencia es una actitud muy apegada a nuestra manera de vivir y que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y que queremos hacer las cosas como nosotros pensamos y no lo hacemos de manera concreta como tú lo estás pidiendo. Perdónanos porque eso es desobediencia y la desobediencia nos lleva a una actitud de rebeldía. Y tú al rebelde, Señor, lo miras al igual que un hechicero. Padre, perdónanos si hemos negociado la obediencia contigo equivocadamente. Señor, tenemos que entender que tú eres Dios y que tú conoces todo. Y cuando tú dices que hagamos las cosas de una manera, es nuestro privilegio obedecer y ver los resultados de la obediencia, que siempre vienen a ser bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a ser un pueblo obediente, que todo lo que has estado hablando en nuestras vidas lo pongamos en práctica, que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, que no intentemos engañarnos y que vivamos sabiendo, Señor, que tú conoces el corazón y a veces guardamos tanto la apariencia hacia los demás, que los demás vean en nosotros lo que queremos que vean y nos olvidamos de que tú estás viendo el corazón. Perdónanos si hemos mantenido la actitud de desobediencia y ayúdanos a obedecerte, porque nuestro deseo es ser como tú. Y este proceso, Señor, no se lleva a cabo si no aprendemos a obedecer. Gracias por esta bendición. Sigue ayudándonos, sigue guiándonos por este camino, Señor, a tener un encuentro personal con tu voluntad en nuestras vidas. Estamos a la mitad del camino y yo te agradezco porque hasta aquí tu mano ha sido con nosotros. Porque si bien es cierto que ha sido duro lo que tu palabra ha hablado para confrontarnos, también es cierto que tu Espíritu Santo ha estado ahí abrazándonos para decirnos que contamos con Él para poder seguir adelante. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por la oportunidad de reconocer nuestra gran necesidad de ti. Te amamos y te damos gracias. Sigamos adelante, familia. Dios les bendiga